Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. El chico lindo me miró con sorpresa y luego se acordó de mí. Me acuerdo de ti, eres amiga de la doctora Wan. ¿Wan está aquí? Ella debe estar en el baño de médicos. Gracias. Ella me había llevado ahí una vez. Mi corazón latió con fuerza cuando llegué a la puerta. ¿Y si ella no quería hablar conmigo? ¿Cómo podría compensarle? No sabía cómo hacer esto, pero tenía que hacer algo. Me decepcionó ver una habitación vacía, pero... Por el rabillo del ojo, vi otro vestuario en la esquina donde una vez entró para cambiarse. Ahí dentro había una litera para que los médicos durmieran aquí. Llamé y abrí la puerta. Juan Viva dormía de lado, de cara a la pared en la litera inferior. Sonreí sintiendo amor. En casa no se duerme en una bonita cama, sino que se viene aquí a dormir. La pequeña niña se sentó inmediatamente una vez que escuchó mi voz. Blank. Ella parecía feliz de verme, pero inmediatamente cambió a tener frío. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para llevarte a casa. Han pasado 2 días desde que me dejaste sola. Pensé que te gustaba. No, vamos, vámonos a casa. Le tendí la mano y esperé a que la agarrara. Juan Viva todavía estaba enojada. Ella miró mi mano y dudó. Estoy aquí para pedir perdón. Pensé que habíamos terminado de hablar. ¿Cómo podríamos terminar? No hemos empezado. ¿Qué quieres decir? Te extraño. No volvimos del todo a la normalidad, pero Juan Viva regresó a casa. Al menos ella sabía que yo no hacía esto a menudo, así que volvió a casa. Ambas caminamos con su bicicleta en el medio mientras ella la empujaba. Era incómodo a nuestro alrededor porque nadie hablaba. Juan Viva seguía en silencio, así que tuve que romperlo. Cambiaste mucho, te enojas muy fácilmente y no hablas primero. El tiempo ha pasado, la gente cambia. Eso es cierto. Cuando éramos jóvenes, yo era muy mimada. Nunca pensé en hacer las paces contigo, pero ahora que somos mayores, yo soy el viejo que te hace las paces. Supongo que tienes miedo de que te echen. Yo también lo creo. Estuve de acuerdo con su sarcasmo. Ahora estaba otra vez en silencio. Tengo miedo de que si me vuelvo a ir, las dos no nos volvamos a ver. Juan Viva se detuvo a sí misma y a la bicicleta. Yo estaba detrás de ella y seguía hablando. En realidad, nunca cambié. Hay algo que sigue constante. Siempre te he amado. Te amo desde que tengo uso de razón. Eres mi amiga, mi familia, mi hermana mayor, mi hermana menor, y ahora eres mi amor. Todo desde que tengo 17 años. Juan Viva todavía estaba callada, pero estaba segura de que estaba escuchando. Era demasiado tímida para hablar todo esto delante de ella, así que elegí hablar de espaldas. Cuando nos bañamos juntas, tu voz me hizo sentir extraño. Quería devorarte. Ahora Juan Viva se volvió hacia mí sorprendida. Sentí que tenía mucho calor, pero no podía dejar de hablar. Me encanta el olor de tu cabello y de tu piel. Quería tocar con mis labios tu cuello y otras partes. Me sentía tan sucia. Temblé. Pensé que eran mis hormonas. Supongo que todos los adolescentes son así. Incluso una revista decía que era normal, pero es extraño, porque nunca sentí esto con nadie más. Soy así solo contigo. Eres mi amiga íntima y me siento avergonzada. Blank.
Juan Viva gritó mi nombre. Le di una sonrisa dura y continué. Cuando nos volvimos a encontrar, me hiciste sentir lo mismo otra vez, pero tenía miedo de perder tu amistad, así que tuve que hacerme la tonta, a pesar de que quería hacer tantas cosas contigo. Me gusta imaginar lo que mis manos podrían hacer sobre tu cuerpo. Levanté los dedos. Mis dedos pueden tocar el piano, la guitarra. Si te tocan, ¿qué tipo de teclas tendrás? ¿Dónde puedo tocarte? ¿Qué sonidos harás? ¿Es mi imaginación tan mala? Rápidamente bajé las manos, sentí que mi cara se puso roja como la sangre, dejé salir tantos sentimientos. ¿Haría que mi pequeña amiga se rindiera? Juan Viva seguí en silencio, me hizo sentir aún más insegura, así que continué nerviosamente. Había tomado una decisión antes de decidir hablar contigo hoy. Aunque no era la mejor persona, cumplí mi promesa. ¿La promesa? Viva enfatizó la última palabra como si quisiera recordarme la promesa que hicimos. Entonces me di cuenta de que ella todavía estaba involucrada en la conversación. Yo continué. Si no es demasiado tarde, si todavía me amas, sí, sí. La pequeña niña respondió como si esperara lo que tenía que decir. Hice una pausa durante mucho tiempo. Juan Viva me miró a los ojos como esperando que dijera algo. Decidí decirlo. Si aún me quieres, me entregaré a ti. Finalmente regresamos al condominio. El ambiente era muy tranquilo. Podía ser que estuviera demasiado emocionada, pero no pude permitirme el lujo de actuar normal. Juan, rompí el silencio porque no me sentía cómoda. La dueña de la habitación hizo una pausa y me miró desde su lado. No has dicho nada en absoluto. No sé qué decir. ¿Estamos bien ahora? La pequeña no dijo nada. Caminé hacia ella y me acerqué para abrazarla, pero ella rápidamente se dio la vuelta. Tomé solo aire vacío. Todavía estás enojada conmigo. Realmente no sabía qué hacer. Nunca tuve que doblegarme tanto en mi vida. Hice todo lo posible, pero no funcionó. No tenía idea de cuánto necesitaba, pero no me rendiría tan fácilmente. Seguí caminando hacia ella mientras me daba la espalda. Intenté besarla en la mejilla, pero ella también lo vio venir y me miró fijamente. ¿Qué estás haciendo? Yo solo quiero compensarte. ¿Crees que esto es un drama de televisión? ¿Funciona? Parece que funciona. La pequeña niña se alejó. Me sentía tan desesperada. Si fuera un perro, se me caerían las orejas y la cola. Mis ojos estaban llorosos como si estuviera triste porque el dueño me ignoró. Juan Viva subió las escaleras, pero yo me quedé quieta en el mismo lugar. Su dulce voz sonó un poco molesta cuando me preguntó casualmente, ¿vas a subir? ¿Puedo subir? Tú decides. Esa invitación fue otra oportunidad para mí. La seguí escaleras arriba con el corazón emocionado. Me sentí un poco nerviosa porque era la primera vez que tenía que tomar su iniciativa. Hice algo malo cuando la seguí escaleras arriba. Juan Viva me dijo lentamente, voy a darme una ducha. De acuerdo. La pequeña niña se quitó la camiseta como si yo no estuviera ahí. Su camisa cayó al suelo. Juan Viva se giró para mirarme y pidió ayuda. ¿Puedes ayudarme a desengancharme? Ella pidió ayuda, pero no estaba segura si esto era un coqueteo. No, no lo era. Lo intenté antes, pero ella no dijo nada. Supuse que solo necesitaba ayuda. Caminé hasta su espalda y alcancé el gancho,
pero me sorprendí al ver el sujetador.